Aquí tienen la representación del tercer ruido. Si la onomatopeya del primer y segundo ruido es dum slop, y el dum es el ruido que va a coincidir, el primer ruido coincide con el pulso arterial. ¿Cómo vamos a reconocer que el ruido agregado es tercer ruido y no es cuarto ruido? ¿Por qué? Porque va a presentarse luego, casi inmediatamente, que el segundo ruido. Es un dum slop dag. Ese es el tercer ruido que da el galope ventricular. En cambio, el cuarto ruido, ¿cómo vamos a identificar el cuarto ruido? Porque va a preceder inmediatamente al primer ruido. Será el tag dum slop. Tag dum slop. Ese es el cuarto ruido de galope auricular. Una pregunta más sobre insuficiencia cardíaca, acerca de etiología. Una de las siguientes patologías produce insuficiencia cardíaca por sobrecarga de volumen. La sobrecarga de volumen es la llamada sobrecarga diastólica. Y en un electrocardiograma podemos identificar la sobrecarga de volumen, la sobrecarga diastólica, por la presencia de ondas T altas y asimétricas. En el cuadro clínico también podemos identificar sobrecarga de volumen, sobrecarga diastólica. En este caso, paciente va a presentar signos de congestión periférica, también signos de congestión pulmonar, y vamos a encontrar en el precordio la presencia del cuarto ruido con más frecuencia. Veamos pues, estenosis aórtica severa. En este caso, cuando hay estenosis aórtica, debido a la dificultad para la salida de sangre del ventrículo hacia la arteria aorta, va a haber una gran hipertrofia del ventrículo izquierdo, y esto va a generar una disfunción diastólica. Y no va a haber sobrecarga de volumen, sino más bien una sobrecarga de presión. Y en este caso, vamos a encontrar en el electrocardiograma ondas T negativas asimétricas con infradesnivel del ST. Eso vamos a ver cuando hay sobrecarga de presión por una gran hipertrofia del ventrículo izquierdo. Las miocardiopatías restrictivas, lo mismo, disfunción diastólica, insuficiencia mitral aguda. Cuando hay insuficiencia mitral aguda, va a haber regurgitación de sangre del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda, incrementándose la precarga de la aurícula izquierda. Y luego va a pasar mayor sangre al ventrículo izquierdo, que se va a ir dilatando progresivamente. Va a incrementarse el volumen diastólico del ventrículo izquierdo, el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo, y va a haber sobrecarga de volumen. Y esa es la respuesta que estamos buscando. De estas patologías, ¿cuál explica dilatación del ventrículo izquierdo? ¿Cuál explica sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo, que se conoce como sobrecarga diastólica? Es la insuficiencia mitral aguda. En cuanto a las dos alternativas siguientes, derrame pericárdico va a ocasionar disfunción diastólica. E hipertensión arterial también disfunción diastólica, por consiguiente sobrecarga de presión y no de volumen. Siendo la respuesta correcta la insuficiencia mitral aguda. Pasando ya a enfermedad pericárdica. Hay preguntas repetidas, casi clásicas, acerca de taponamiento cardíaco. Aquí tenemos una pregunta de taponamiento cardíaco en relación al cuadro clínico, como para repasar los criterios de taponamiento cardíaco. Empecemos con una exageración del descenso normal de la amplitud del pulso mayor de 10 milímetros durante la respiración, como se observa en el taponamiento cardíaco, se denomina.
Y la respuesta, ustedes saben, es pulso paradójico. Repasemos primero pulso paradójico. ¿Qué es pulso paradójico? Es la acentuación de lo fisiológico. ¿Qué es lo fisiológico? Lo fisiológico es que en inspiración profunda la amplitud del pulso arterial disminuye. Luego veremos por qué. Eso es lo fisiológico. Lo patológico es la abolición de la amplitud del pulso en la inspiración profunda. La acentuación de lo fisiológico. Luego veremos por qué. La respuesta es pulso paradójico. En la siguiente diapositiva vamos a explicar por qué se presenta el pulso paradójico. Pero antes de eso, hablemos acerca de las alternativas distractoras, acerca de los otros pulsos. El pulso deficitario, ustedes saben, se encuentra en fibrilación auricular, en una arritmia arrítmica. ¿Qué es pulso deficitario? Es el pulso irregular, asincrónico con el latido cardíaco y cuya frecuencia es menor que la frecuencia cardíaca. En este caso no vamos a encontrar actividad del nodo sinusal, no va a haber, por consiguiente, activación auricular, despolarización ni contracción de las aurículas. Es el pulso deficitario. El pulso saltón es el pulso amplio y celer, es el pulso amplio pero que se colapsa rápidamente. Y se colapsa rápidamente porque la sangre regresa de la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Se va a presentar este pulso cuando hay insuficiencia aórtica. El pulso alternante, hay un latido, una pulsación normal y otra pulsación de menor amplitud, en forma alternativa, uno normal y otro anormal. Esto se da en pericarditis, también en infarto agudo de miocardio de cara anterior y también insuficiencia cardíaca crónica severa. El pulso parvus, todo pulso parvus es un pulso de amplitud disminuida, pero en este caso es parvus tardus. ¿Qué significa eso? Que es un pulso de doble onda y la primera es de ascenso lento. ¿Qué patología explica el pulso parvus tardus? La estenosis aórtica. La respuesta es pulso paradójico. Expliquemos ahora cómo se va a originar el pulso paradójico. ¿Qué sucede en la inspiración profunda con la presión intratorácica? La presión intratorácica va a disminuir. La presión intratorácica se hace más negativa, como estamos viendo en el esquema. Además, al hacerse la presión intratorácica negativa, también la presión en el espacio pericárdico se hace negativa. Esto va a ocasionar un efecto de succión en el corazón derecho. El corazón derecho succiona mayor cantidad de sangre, ingresa mayor cantidad de sangre a la aurícula derecha y luego al ventrículo derecho, incrementándose la precarga del ventrículo derecho. El ventrículo derecho se va a dilatar. Se dilata el ventrículo derecho. Esto ocurre en el corazón derecho, en inspiración profunda. ¿Qué sucederá en el corazón izquierdo? Va a suceder todo lo contrario. Va a disminuir la precarga del ventrículo izquierdo. A pesar que la precarga del ventrículo derecho aumenta, la precarga del ventrículo izquierdo va a disminuir. Va a haber un volumen de sistólico y eyección menor, y eso explica la disminución de la amplitud del pulso arterial en inspiración profunda. Dos mecanismos van a explicar por qué la disminución de la precarga del ventrículo izquierdo. En primer término, la dilatación del ventrículo derecho va a producir un desplazamiento del tabique interventricular hacia el ventrículo izquierdo. Por consiguiente, va a disminuir el tamaño del ventrículo izquierdo y va a disminuir la precarga del ventrículo izquierdo. A su vez, en inspiración profunda aumenta la capacitancia
de los vasos pulmonares. Va a haber éstasis de los vasos pulmonares. Y esto va a ocasionar que pase menos sangre al corazón izquierdo y que disminuya la precarga del ventrículo izquierdo. Este incremento de la capacitancia de los vasos pulmonares tiene que ver también con el llamado fenómeno de reclutamiento. ¿En qué consiste el fenómeno de reclutamiento? Normalmente tenemos un porcentaje de arteriolas que están colapsadas, que no funcionan. En situaciones cuando se incrementa el flujo de sangre hacia los vasos pulmonares, estas arteriolas se abren para albergar mayor cantidad de sangre y así evitar el incremento de presión en los vasos pulmonares. En conclusión, hay dos mecanismos que explican la disminución del pulso arterial en inspiración profunda. El primero es el desplazamiento del tabique interventricular debido a la dilatación del ventrículo derecho, y segundo, el incremento de la capacitancia de los vasos pulmonares. También podríamos repasar el signo de Kussmaul. ¿Qué va a suceder con el pulso venoso en inspiración profunda? Si hemos visto que en inspiración profunda hay un efecto de succión en el corazón derecho, es de suponer que el pulso venoso debe descender. ¿Por qué? Porque el corazón derecho está succionando la sangre de las venas. Si nosotros encontramos una respuesta contraria a lo que estamos mencionando, que en lugar de descender el pulso venoso está ascendiendo, eso se conoce como pulso venoso paradójico y tiene nombre, es el signo de Kussmaul. ¿Cuándo vamos a encontrar el signo de Kussmaul? En pericarditis constrictiva, también en insuficiencia cardíaca derecha,